Hola, mi nombre es Rebeca Hernández Sánchez y deseo compartir con ustedes un testimonio de mis estudios en este primer año en el Seminario Teológico Bautista de La Habana, en Cuba. El pastor de la iglesia Getsemaní, Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara, el pastor Alfonso Méndez, me pidió que compartiera este testimonio en los cultos de las 10:45 y de las 12:30 y no pude presentar las diapositivas que había preparado, entonces ahora quiero aprovechar este video para compartirlas y explicar un poquito los detalles que en ellas se encuentran. Para comenzar, estoy mencionando un poco acerca de lo que es Cuba. Tiene el país de la isla de Cuba tiene 15 provincias o lo que serían para nosotros los estados, 15 estados, y de los cuales el más importante es el de La Habana, ya que es donde se encuentra la capital y precisamente en ese lugar se encuentra el Seminario Teológico Bautista. La dirección exacta es la calle Morel 102, y cuando queremos dar las indicaciones de dónde lo vamos a encontrar, por decir, llegamos al aeropuerto y queremos que un taxi nos lleve a ese lugar, pues vamos a mencionar que es Morel, entre La Cret, que sería la avenida General La Cret, entre La Cret y Final, que sería esta parte donde termina Morel. Final es una cerrada, hasta hoy es así como lo entiendo, una cerrada, y la entrada es de este lado, solamente que no ha sido tan popular esta entrada hasta donde yo estoy entendiendo, sino que en realidad la entrada más popular ahora es la que se encuentra en la parte de atrás por la calle de General Lee. Se viene y se entra en este sentido por General Lee y hay un portón en este lugar, y aquí se hace la entrada, que en un momento más voy a hacerles un tour a partir de esa entrada de la parte de atrás, que en realidad es la más popular. Y esta es, al llegar por esa entrada, ustedes van a encontrar este edificio, que es el edificio del seminario, que comprende 3 niveles. Tenemos un nivel aquí, dos y tercer nivel. Déjenme ver si podría mencionarles algunos detalles. Está una torre acá que se puede entender que es la azotea, y tenemos aquí algunos espacios más de este lado en este segundo nivel, donde estaríamos entonces a la parte de atrás. Tenemos aquí, que no se alcanza a apreciar, también otros espacios, y este sería nuestro edificio del seminario. Como les mencioné, este sería el portón de entrada de la calle de General Lee. Ustedes hacen, si es en vehículo, a veces ahí también es caminando, van subiendo, es una parte, le llaman loma, es la loma de donde se encuentra el seminario, es una zona muy elevada, va elevándose poco a poco, y es lo que llaman la zona, la loma, y en la loma, el seminario hay en la loma, así es como pueden identificarlo. Al entrar ahora vamos a dar vuelta para ir caminando hacia adelante, y a mano izquierda hay un espacio aquí de estacionamiento, y aquí al fondo este edificio es el templo de la iglesia Macol, que se encuentra precisamente en toda esta zona, que son alrededor de media manzana. Todo esto es alrededor de media manzana, y entonces es el templo de la iglesia Macol. Caminando un poco más está en un árbol bastante antiguo. Cuando ustedes se acercan pueden ver sus raíces como si fueran músculos de un anciano, y esa es una de las cosas que me llamó la atención con este tipo de árbol, que parece como si fuera un anciano por tanta antigüedad de tiempo que tiene este tipo de árbol. Y hay en otros parques de la ciudad se encuentran estos, y sí me han confirmado que son bastante antiguos. Del lado derecho, caminando hacia esa loma que mencioné, está un contenedor aquí, y tenemos lo que llamaríamos un palmeral, que funciona también como un parque comunitario, porque los vecinos pueden pasarse y sentarse y jugar y comer ahí, o compartir ahí con su familia, independientemente de que sea una propiedad privada, que es la del seminario.
ellos están con toda la libertad porque ese portón se queda abierto durante el día a partir casi de las 6 de la mañana y en la noche como a las 11 y todo este tiempo pueden ellos tener acceso. Y más adelante seguimos avanzando, caminando por esta curva, es una curva que va elevándose y encontramos esta parte de la loma donde al fondo en la parte de arriba está el jardín de oración, que en un momento más vamos a ver algunas fotos de donde él se encuentra. Y me comentaba uno de los alumnos de guardia que esta sí ha sido una constante caminar por esta zona y por eso esto ya tiene un camino ahí marcado, aunque no es oficial, la entrada no es oficial por ahí, aunque hay escaleras acá. Aquí se cortan y todo esto sería parte del jardín que ellos, algunos de ellos ya hicieron un camino en ese espacio. Avanzando un poco más está entonces el edificio que quisiera aprovechar a mencionar que estas son apartamentos. En esta parte de abajo son oficinas del seminario, en este siguiente es el apartamento del director interno y en la parte de arriba del coordinador de una de las academias del seminario y fue uno de nuestros maestros también. Esta se puede apreciar acá. En la parte de acá arriba están los dormitorios de los estudiantes y ahora vamos a ir observando poco a poco qué otros espacios. Esta parte de aquí van a ser los salones. No lo tengo más adelante en fotos, por eso quiero mencionárselos de una vez. Estas escaleras son bastante pesadas. Tienen esta primera sección de escaleras. Esta parte de aquí es un descanso que muy necesario se hace. Y luego viene otra zona de escaleras y aquí normalmente hay un timbre para que la persona, si no está abierto, la persona que está de guardia pueda acceder a quien está llegando. Y aquí se sienta en este escritorio nuestra hermana Martita, que es quien está al pendiente de todo lo que es la atención a los maestros y alumnos en sus clases. Entonces, esta selección de aquí vamos a tener todos los salones de clases y al fondo de este espacio, en este pasillo al fondo, va a ser el salón en el que yo recibo las clases. Esta parte de arriba es otro pasillo donde va a encontrarse la biblioteca y los dormitorios de los estudiantes, estudiantes de este lado y los estudiantes de este otro lado a la parte derecha. Si seguimos caminando por esa loma, camino hacia la loma, hacia lo alto de esa loma, tenemos esta parte donde aparece la torre, que es un campanario. Allí hay una campana allí y esta sección corresponde a las escaleras de ir llegando a los diferentes niveles y esta parte de aquí corresponde un poco más al pasillo de oficinas en cada uno de ellos o que conecta hacia las puertas que dan entrada a los diversos espacios. Cuando ya le dan toda la curva, estamos entrando por la parte de la cocina. Aquí se estacionan algunos de los autos donde van a descargar ya sea cosas para hacerlas llegar a mobiliario, muebles, cuestiones de despensa, todo eso entra por esta puerta de una manera más accesible. Y lo primero que vamos a encontrar es estas mesas donde se tiene el almuerzo, el desayuno de los maestros, de los administrativos. Aquí es los mismos cocineros que se reúnen y ellos, entre tanto que terminan el desayuno, se tiene un devocional, pequeño devocional o momentos de oración antes de iniciar las actividades de las clases. En esta puerta que se encuentra aquí más adelante, aquí es un almacén en la primera que está cerrada y más adelante aquí es la puerta de acceso a la cocina, que sería este espacio. Está aquí el fregadero, normalmente se tienen estos vasos para la llegada de quienes quieren tomar agua de un filtro que ahí se encuentra. Un momento más lo vamos a ver. Ahí se van a tomar. Este es el fogón, yo así le llamaría el fogón. Y es uno de los cocineros que están preparando un almuerzo, una comida. Cuando nos tocó ahora llegar ahí somos parte interna también, estamos viviendo ahí internamente en el seminario, pues
en días que ya, en horarios que ya no son del seminario, salimos a cocinar. Los primeros días fue tremendo porque tenían que cocinarnos a nosotros y poco a poco fuimos aprendiéndole a encenderlo y a regular el fuego porque es muy, muy fuerte. Este se alimenta con el gas que llaman de la calle porque está desde las tuberías que vienen de la calle hacia que alimentan el fogón, y pues sí tiene uno que tener mucho cuidado porque es un imponente fogón ahí. Y tenemos ahí conectado lo que es el comedor, que en varias ocasiones me sirvió a mí de biblioteca, porque en la biblioteca se tiene un aire acondicionado constante y yo soy como muy complicada con mis pulmones y ese frío siempre me tenía con molestias de gripe y cosas que me complicaban, entonces sí me dedicaba a usar esta parte como mi mesa de estudio. Esta es la extensión del comedor y tenemos los baños que dan en el comedor, que son de acceso también a las aulas. Este sería el lugar de las aulas. Y esta puerta que vemos aquí al fondo es la que da ese pasillo para los salones. Lo que quería mostrarles es que esta mesa que vemos que no tiene el mantel, en una de las primeras salidas que tuve de andar mirando qué se compra, dónde se compra, vimos una tienda donde vendían artesanías, cosas de artesanía, de arte cubano, y este mantel estaba hermoso y cuando lo vi, lo primero que dije, esa mesa necesita un mantel y vamos a aprovechar que este mantel está aquí para poner para ponerle a esa mesa. Y sí, ha sido uno de los distintivos ya actualmente de esta mesa y sigue ese mantel. Nuestro salón, caminando hacia el fondo, es el más grande, caminando el pasillo que les mencionaba allí. Este es el salón más grande, le llaman aula cero. Y por ejemplo, aquí estamos viéndolo, la toma como fue tipo selfie, las puertas quedaron en esta toma del lado derecho, pero en realidad son esas puertas del lado izquierdo, que quisiera aprovechar a mostrarles esta que ya es ahora sí más exacta. Y esta es la parte final de esta, deben ser 3 puertas. Aquí apenas se ve la última. Al fondo hay un piano que ha servido mucho para nuestro grupo, ha sido muy distintivo en que hay muchos jóvenes y hermanitos que están en el ministerio de adoración, entonces saben tocar el piano, cantan y dirigen la alabanza en sus iglesias o están con el deseo de dirigir sus alabanzas en la iglesia, entonces sí hay frecuentemente hay mucha algarabía para antes de la clase, que si tardó la maestra o el maestro, ahí se empieza a dar una gran celebración al iniciar o el intermedio de los recesos ahí. Y pues somos un grupo grande, el primer año hemos sido 37 al inicio del curso y actualmente estamos entre 25 y 29 porque hay algunos alumnos que se quedaron rezagados y se integran con nosotros y luego otros ya terminan una materia y ya continúan con lo que iba en su avance más adelantado que nosotros, pero en promedio somos unos 25, más o menos entre 25 y poquito más. Y aquí es pues de las primeras fotos en nuestra llegada y aquí hay algunos de los alumnos que no continuaron ya el curso hasta donde no pudieron terminar el primer año. Y acá al fondo está el jardín de oración, que terminando el pasillo se encuentra el jardín de oración, así es como se le llama a este lugar. Cuando yo vi este lugar y leí la placa que dice ahí jardín de oración, yo me propuse que sería el lugar donde yo estaría realizando mis devocionales. Y fue así los primeros meses. Luego llegaron las lluvias y otra cosa que sucedió fue que empezaron a hacerme mucha picadura las hormigas que se llaman santanillas, que son tremendas, pequeñas, pero tienen una fuerza con su venenito que inyectan cuando
pican y fue tremendo, o quizá los quemadurcitos, me hacían unas tremendas ampollitas en las piernas y pues ya no fue tan fácil poderlo mantener ahí el tiempo y pues de cualquier manera disfrutable estar ahí en la naturaleza cada mañana, después de clases, cuando no había oportunidad de hacerlo muy temprano, fue una delicia estar en este lugar. Y nuevamente les pongo esta imagen donde les menciono lo de las escaleras que solo llegan a este punto y pues este es el jardín que el hermano Mike está él cultivando o observando o resguardando o manteniendo como parte de sus labores de jardinería. Ya para el siguiente nivel, ¿se acuerdan que les mencioné lo de las escaleras? Encontramos el santuario. Este sería el tiempo de alabanza de nuestro tiempo de clases, que es jueves y viernes. Y en la parte de aquí atrás, a un ladito, dijéramos en lateral, está un lugar de conferencias que no tenían un proyector y gracias a que Dios me permitió tener la compra de un Epson, un proyector Epson, que compré cuando fue mi primera visita a las reuniones de la Alianza Bautista Mundial, siendo yo presidenta de Juventud Bautista Latinoamericana, JUBLA. Tuve pues la emoción de decirle a mi hospedadora que me ayudara a conseguir un proyector de ahí, de Estados Unidos, ¿no? Y conseguí ese mi primer proyector. Yo tenía el plan de usarlo para mis clases en la secundaria donde yo trabajaba y me di cuenta que casi nunca lo pude usar por distintas situaciones. Entonces ese proyector estaba casi nuevo y yo dije, pues me lo llevo porque ese va a ser un donativo para el seminario, porque van a poder usarlo los maestros y nosotros como estudiantes lo vamos a poder usar cuando hagamos exposición de nuestras clases. Y fue así, a mí me tocó ser la que estrenara de pronto ese proyector en las clases y tuvimos una gran oportunidad de usar ese medio de equipo para presentar nuestros materiales. Entonces, después del santuario está el pasillo saliendo este pasillo hacia este espacio de acá está detrás de este salón de conferencias está la oficina de el pastor Abdiel, que es el coordinador de academia, y más acá de este lado se encuentra la oficina del rector, ahí detrás de esta pared, y de este lado está la secretaria del rector, y luego al fondo, caminando, encontramos la biblioteca, y cuando entran a la biblioteca, lo primero que encuentran es el escritorio de la encargada. Esta sección de colección de libros, son enciclopedias y libros muy importantes que solo la encargada de la biblioteca tiene acceso a él y lo podemos usar si ella está allí presente para entregarnos en el caso y no podemos nosotros disponer de ellos si ella es ella es la encargada. Luego vamos avanzando hacia los pasillos de la biblioteca y este es el corredor principal y es un corredor lateral aquí atrás de este estante y aquí en la parte del fondo tenemos otros estantes que nos permiten tener acceso nosotros mismos. Podemos ir y sacar el libro y consultarlo y acceder a cada uno con su temática. Ahí vemos la clave de temática y este sería el otro lateral donde se encuentra las otras secciones y esta parte al final también tienen un estante más. Avanzando más por ese pasillo principal llegamos al final del espacio que son estos escritorios para estudiar. Ahí es donde podemos sentarnos y tener la lectura de los libros o también existe una biblioteca digital que se puede acceder, están estas computadoras disponibles, también hay acceso a internet, algunas son para maestros, otras son para alumnos y podemos hacer el acceso a la biblioteca digital con una clave de acceso a la red interna de la biblioteca con nuestro celular se puede y no necesariamente con las computadoras que se tienen allí, sino con nuestro celular. Yo no he tenido la oportunidad de hacer eso en ningún momento porque eh, he buscado otros medios, ¿no? Y la secretaria de alguna manera también me hizo una descarga en una memoria
externa y pude de alguna manera tenerlo. Y les recuerdo que este es el espacio que está constantemente con aire acondicionado, mañana, tarde y noche. Los guardias tienen aquí unas pantallas de seguridad, entonces ellos están constantemente durmiendo allí para estar en la vigilancia de este espacio, de hecho, y este sería el acceso para tener el control de seguridad en este espacio. Y posteriormente, al fondo de este nivel, les decía que era la habitación, las habitaciones de los departamentos donde están viviendo algunos de los maestros. Y del lado de las escaleras también está el departamento del nuevo administrador del seminario, que recién cuando entramos empezó con esas funciones. Y al fondo, ya más arriba, ¿se acuerdan que les mencioné el campanario? Bueno, pues aquí está la azotea. En la azotea lo primero que vamos a tener al fondo es este punto de aquí, es el Capitolio, que está en el centro de La Habana. Es la parte principal de la ciudad de La Habana, el Capitolio, y se distingue perfectamente. Quizá ahora por estar tan pequeña la toma no se logra detectar, pero si queremos pensar en una panorámica, pues giramos un poquito hacia la izquierda y lo que se distingue de toda esta toma es este monumento de aquí, que es el monumento a la Revolución. No he tenido la fortuna o la buena oportunidad de verlo personalmente, pero he caminado por los alrededores y he podido verlo de costado, así mirando su punta o la parte alta, pero no he podido estar frente a frente con él. Pero pues no me lo voy a perder en las oportunidades próximas. Va a ser una de mis metas, poder estar allí frente a él y tomar algunas fotos y capturarla. Dándole un poco más hacia la izquierda, en esta panorámica tenemos esta zona de edificios o de la zona hotelera, que así se le ha llamado a esta sección, que no estoy tan clara ahora que ya lo estoy razonando si son de veras los hoteles o si son los edificios de lo que sería el Vedado, porque el Vedado es o Vento, perdón, Vento, que son unas, ya me siento confundida de los nombres Vedado o Vento, es una confusión que ahorita me está entrando, no la puedo aclarar en el momento, pero es como si fuera un municipio más. Está el municipio de Playa, que sería donde la zona hotelera, está el municipio de Cerro, está el municipio de La Habana Libre, están en el que nosotros nos encontramos aquí, todas estas casas están en lo que es el municipio de Santos Suárez, que es donde se encuentra el seminario, en el municipio Santos Suárez, no, espérenme, en el municipio 10 de octubre, en la colonia Santos Suárez. Entonces, todos los municipios están muy unidos, conectados uno con otro de una calle a otra, ya se invadió o ya se está en el siguiente municipio, todo muy junto, ahí como acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces tenemos estos edificios que a lo lejos, bueno, se pueden apreciar como una zona de la más atractiva, quiero asegurar aquí, porque pues es donde se encuentra más el turista en esa zona, la visita de los turistas ahí para disfrutar el lujo de los hoteles, ¿no? Girando nuevamente hacia el punto que teníamos donde está el Capitolio, ahora lo estamos dejando en este lado izquierdo para girar hacia este otro lado derecho, y de todo lo que aquí observamos están las colonias, porque todo esto es 10 de octubre, todo esto es el municipio 10 de octubre, y esta sección de acá serían como la colonia de Luyano o la colonia de Villanueva y algunas otras que más hacia este otro lado, después de esta primera toma, estaría lo que es este que veo acá, se ve al fondo, sería lo que es el Hospital de la Mujer, y lo identificamos los primeros días porque recién en esas fechas que llegamos, la esposa del administrador, del nuevo administrador, acababa de dar a luz mellizas o
cuatitas, lo que serían cuatitas, le llaman jimaguas, ellos le llaman jimaguas, que serían no igualitas, pero juntas, ¿no? Nacieron las dos. Y estaba ella interna porque salieron con una situación de prematura si no las dejaron salir los primeros días y ella tuvo que estar, la esposa, la mamá, estar allí quedándose con las pequeñas hasta que pudieron ellas estar dadas de alta. Entonces a él le tocaba llevarles el almuerzo o la cena y algunas veces fuimos con él en la camioneta que se vio allí de que nos dejaba allí en el hospital y nosotras la otra mexicana y yo, que ella es de Cancún y es una joven de 20 años. Nos regresábamos ya caminando pues para conocer la ruta, la zona y nos regresábamos caminando que pues no nos parecía tan gravoso la distancia. Después de esto, ya tenemos que las primeras semanas no teníamos una iglesia con una responsabilidad de ministerio allí, entonces pudimos aprovechar los domingos a visitar las iglesias de los alrededores y pues la primera que no debía faltar era la iglesia de Macol. Este es el templo interior de la iglesia Macol. Aquí se encuentra el pastor de la iglesia Macol. Y creo que esta es la parte del culto porque tienen también 3 cultos como nuestra iglesia Getsemaní, uno a las 9, otro como a las 10:30 y otro hasta como a las 11, más o menos a una hora de distancia una de otra. También tienen su escuela dominical en la parte de arriba. Y algo muy curioso es que este lugar me parece como tan familiar, como que si alguna vez yo estuve allí, como que si yo lo hubiera visitado y no sé explicar de qué manera, pero me pareció tan familiar cuando yo lo que pude estar allí. Es algo que me bendice mucho poder estar presente en este lugar. Y ahora tenemos otra situación de que al visitar otra iglesia me entero que por la tarde esta iglesia Macol presta el templo a la iglesia El Calvario. Él es el pastor Dariel. Porque la iglesia del Calvario se quedó sin el uso de su templo que se encuentra en La Habana, pero creo que es La Habana Vieja, y es el edificio, esta es Agromonte y esta otra calle no me la he aprendido, pero resulta que unos meses antes de que empezara el seminario, hubo una explosión en esta parte de la derecha de la toma que se dio en el Hotel Saratoga, que es un hotel que estaba para abrir en próximas fechas y por una situación ocurre una explosión y parte de lo que lanzó esa explosión cayó en el techo de templo que en realidad era inicialmente un teatro y era el templo por muchos años de la iglesia El Calvario y recuerdo yo haber estado allí en el primer intercambio México-Cuba de la Unión Nacional de Jóvenes y a la vez el primer viaje de México a Cuba porque de ahí se empezaron a hacer intercambios misioneros y estuvimos en lo que fue la FEJOVAC, es un congreso de la Federación de Jóvenes de México, Centroamérica y Caribe, que era un organismo central de Latinoamérica, no era toda Latinoamérica. Luego de esto se trató de que JUBLA y FEJOVAC se fusionaran. Nunca supe en realidad en dónde quedó cada uno, pero lo que sí supe es que todas las que participaban en FEJOVAC se hicieron activos en Juventud Bautista Latinoamericana. Entonces ese primer viaje me permitió conocer estas instalaciones funcionando normal, teniendo sus espacios para tener conferencias, para talleres y para tener los cultos nocturnos. Fue una bendición estar aquí. Y pues fue la tristeza, aquí yo estoy mirando este edificio donde ya está sin uso porque tienen que más, además del techo, algunas de las oficinas que la Convención Bautista de Occidente tenía aquí fueron dañadas, entonces se quedaron sin esos espacios y el seminario abrió sus puertas para ellos en este tiempo para que pudieran seguir funcionando porque
esta situación pues les dañó completamente. Actualmente aquí hay unas vallas ahí de metal, de lámina, y ya no se puede ni siquiera ver lo que pudimos ver en esta toma. Pero sí fue impresionante cómo quedó como esqueleto el Hotel Saratoga, y pues pudo haber sucedido lo mismo acá, pero las autoridades están haciendo lo que les corresponde para poder darle el mantenimiento que necesita, y les han prestado a esta iglesia el teatro, un teatro Fausto, que está por la calle Prado ahí en La Habana, y pues ellos están logrando congregarse. Es muy grande la iglesia, pero sí han logrado tener sus reuniones. Ya tuve la oportunidad de visitarlos también en ese nuevo lugar, en ese local, y además les prestaron otro que está por la calle de Reina, y ahí van a poder o tienen la oportunidad de guardar todo lo que es sus muebles y todos los que son sus cosas que necesitan tener en resguardo. Ahí también ya se les proporcionó ese espacio, y han sido muy agradecidos los hermanos del Calvario porque las autoridades han podido darles este beneficio, cosa que ellos creen y se conocen muy favorecidos, y por la gracia de Dios tuvieron gracia a los ojos de estas autoridades, ¿no? Es otra iglesia que pude conocer sin tener todavía ningún ministerio en ella, fue la iglesia de la Víbora, que es el templo de la iglesia, y quien se encuentra aquí en la toma al final, al frente, es el pastor Carel. Él ha estado al frente de la iglesia por 7 años, y recién en este año se hizo una reestructuración, si así lo quisiéramos decir, porque él está para salir a Estados Unidos por un ministerio de la agencia cubana que tienen, y como iglesia y como convención. Están en una asociación ahí donde él está al frente de esa asociación, esa agencia, y tiene el proyecto de extender que no solo Cubanos para las Naciones, que así es como se llama la agencia, sea la limitada extensión que tienen, sino que sería en Estados Unidos, se abriría para que toda Latinoamérica pueda salir a las naciones. Entonces, ellos esperan que se les otorgue la visa de entrada para ya quedarse a residir allá, pero igual con la posibilidad de ir y venir a Cuba, pero sí residiendo allá en Estados Unidos. Entonces se nombró a un nuevo pastor, encargado pastor principal, que es el pastor Frank, y su esposa Natalie es allí. Entonces me tocó estar en ese primer culto para conocer la iglesia, y pude darme una idea de cómo ellos organizan sus cultos. Cuando ya nos dijeron que teníamos que escoger un lugar de trabajo, pues yo había conocido algunas iglesias. De hecho está también la iglesia de Villanueva, que se reunía solo en las tardes. De esa no tengo las fotos, pero es una iglesia que tendría unos 6 años de que se organizó, y está empezando pues ese ministerio dentro de esa colonia que se llama Villanueva. Por eso allí le llaman de Villanueva. Pero cuando yo vi la iglesia de Vila Víbora, me di cuenta que se asemeja mucho a nuestra iglesia en Getsemaní, y me parecía como en casa estar ahí. Entonces yo pedí que me dejaran participar en esa, y que solicitaran el que me aceptaran como misionera en esa iglesia. Y pues gracias a Dios, gracias a la buena disposición de los hermanos, aceptaron. Y déjenme mostrarles este mapa. Aquí está el seminario y la calle Morel. Ustedes ven que la curva nos va dibujando la calle Morel y nos conecta con la calle Lacret. Entonces yo camino por la calle Lacret, cruzo la avenida 10 de octubre, que es la principal de nuestro municipio, la 10 de octubre, y avanzo con constante directo hasta lo que sería el Parque Dolores, me parece que es el nombre que tiene, al Parque Dolores, cruzando con lo que es la calle Anastasio. O sea, doy vuelta, giro a la calle Anastasio, y la primer calle que cruzo es la de Concepción, y luego ya entonces tengo la de San Francisco, y como a media cuadra por la de Anastasio está el templo, que aquí les voy a mostrar el edificio. Este es el templo de la Iglesia Bautista Nazaret
de la Víbora. Este sería el fraccionamiento de la Víbora, aunque dicen que ya se reestructuró la sección de la Víbora y ellos están más bien en el fraccionamiento de Lawton, pero se le quedó el nombre, la Víbora, y así es como se le identifica actualmente. Entonces yo entro por aquí, este sería su entrada principal, esta es la casa pastoral, y todo esto sería el templo, la recepción de... Aquí tenemos recién estaban colocando este cuadro con todas las fotografías de los pastores que han pasado por esta iglesia, que no es de 100 años, es de 104 años. Recién en noviembre de este año pasado se cumplieron 104 años y pues el pastor último que aquí se menciona es el pastor Carel, pero tenemos el nuevo que es el pastor Frank. Después sería en el pasillo. Ellos tenían una meta por 20 años, habían estado orando para que pudieran derribar esta pared y agrandar su templo. Y me tocó presenciar esa bendición que fue increíble decir, esperamos tantos años para quitar esa pared y en 1 o 2 semanas esa pared ya estaba abajo y ya había los escombros retirados y ya había adaptado el espacio para que se mantuvieran los cultos sin interrupción, los dominicales, aunque algunas actividades sí se fueron pasando a otros espacios para poder hacer el derribar pues esta pared. Y fue una bendición verla. Esta fue la toma que traté de aprovechar porque si ya tenía este espacio el templo de la iglesia, se alargó con esta sección de aquí, que fue aquí esta pared es la que muestra dónde estaba el límite de una y otra. Solo las conectaban unas puertas aquí en este espacio, unas puertas. Y sería la toma de entrando de la puerta de la calle a lo que es el lobby, diríamos aquí, que precisamente aquí es donde se tienen los líderes de la iglesia cada martes, sus reuniones de 9:30 a 10:30 más o menos. Ahora que me aceptaron como misionera para tener ministerio en la iglesia, pude participar en estas reuniones porque la esposa del pastor que está a cargo de la femenil me invitó a trabajar con ella en el ministerio de la femenil, entonces me invitó también a estar en estas reuniones. Y aquí fue donde se puede apreciar toda la extensión que se ganó. Ahora están todo esto lleno de sillas, aparte de las bancas que están al fondo. Hay todo esto lleno de sillas para alcanzar a darle cupo a la gran cantidad de hermanos de la iglesia. El ministerio entonces empezó con la esposa, ella es Natalie, la esposa del pastor Frank. La conocí a ella como mi compañera de primer año en el seminario y cuando yo llegué a la Víbora, pues yo la busqué y la saludé y ella me invita a su casa, que era unas 2 calles de allí, a conocer a su esposo, a su suegra, a su suegro, donde ellas estaban habitando. Y posteriormente ya se pasaron, actualmente ya están viviendo en la casa pastoral, pero ella me indicó que estábamos con la responsabilidad de visitar a los nuevos creyentes, no, a las nuevas personas que hicieron profesión de fe porque recién tenían una cruzada evangelística y necesitaban confirmar a 608 personas y nos tocaron las mujeres visitar a las profesiones de fe que eran mujeres. Entonces fue mi tarea con ella haciendo estas visitas para confirmar fe. Luego se dieron cuenta también que había personas que ya tenían de alguna manera el contacto con la iglesia cristiana y no tenían de alguna manera constancia en esa iglesia, y también se empezaron a observar que muchas hermanas a partir de que pasó la pandemia ya no volvieron. Entonces yo empecé a expresar mi preocupación por lo que serían las ovejas perdidas cuando no se habían congregado ya en sus iglesias, pero más bien yo, por un lado, de los que eran profesiones de fe, que luego habían ya expresado que sí pertenecían a una iglesia, pero que ya no se congregaban, esas ovejas perdidas, pues a mí me alegraban el corazón tener la oportunidad de animarlas a volver a su iglesia. Entonces empezó a surgir la preocupación por cuántos hermanos de la iglesia de la Víbora
estaban en esa condición también. Entonces yo le proponía a Natalie que pudiéramos atender a esas hermanas, y ahí entonces ella se da cuenta que las que más habían dejado de asistir eran hermanas mayores de tercera edad, y fue que empecé a visitarlas a cada una de ellas para poder saber cuáles eran sus motivos, si estaban enfermitas o qué situaciones tenían, y para compartirles la palabra de Dios, y si había oportunidad cantar himnos, porque de pronto los himnos casi no se cantan actualmente en las iglesias, y aquí en la Víbora no es la excepción, sino hay cantos contemporáneos que se tienen mayormente en los cultos. Entonces yo trataba, soy como apasionada de los himnos, entonces descargando una app de los himnos del Himnario Bautista, pude aprovechar a cantarlos con las visitas de las hermanitas, sobre todo cuando eran mayores, de la tercera edad. Y fue la otra oportunidad de bendición. Al principio necesitaba alguien ir conmigo, luego conseguí ese mapa donde ven las calles allí, que se puede, es una aplicación del mapa de Cuba, que pude de ahí guiarme cuando me daban una dirección. Yo buscaba entre qué calles, siempre se usa decir entre qué calles, entonces era muy, muy práctica para poder encontrar cada calle. Entonces yo pude caminar solita, para ir así cada lugar, ya sea en la tarde o en la mañana, que se me acomodara el horario, o que estuviera con toda pues no limitando a que si no había quien me acompañara ya no hiciera las cosas, porque de pronto así se llegó a presentar la situación. Y esa fue una de las principales. Después de las hermanitas que tenían una situación así de ausencia en la iglesia, también hubo otra oportunidad de visitar a otras hermanitas que tenían alguna situación de complicación de salud, como fue este caso de nuestra hermana, que estaba esperando ya en sus últimos meses, y se puso malita y la internaron porque esa situación de gestar y tener ese daño, dijeron no conviene por el peligro que tiene ese bebé. Y ya me tocó ver nacido a ese bebé, o verla a ella ya, gracias a Dios, logrando todo lo que esperaban de ese embarazo. Y se dieron otras situaciones de salud de hermanitas, y tuvimos esa bendición. Algo que me tocó también realizar por mi ministerio o mi profesión de música es dar clase de música en la notación musical, conceptos de música, y una hermanita estuvo interesada y también le apasiona el aprendizaje de la música. Entonces empezamos a trabajar cada semana en sábados, y luego cambiamos a martes, que eran días de menos saturación de actividades, y cada semana hacíamos esas clases, y pues fuimos avanzando bastante bien. También una de las preocupaciones que se surgió allí es que en el caso de esta hermanita que toca la flauta, tiene como las nociones y tiene mucho conocimiento de notación, y la situación era que de pronto no había tenido como una profundidad para el sonido en su ejecución de la flauta, y eso le daba un poquito de complicación para notas muy agudas, sobre todo, que es la parte que complica a la mayoría. Las notas graves son más accesibles casi siempre al principio, y más adelante se debe uno extender hacia las agudas, y pues tuve la oportunidad de apoyarle para animarle a entrar en esa práctica de las notas agudas, y esta fue una experiencia de una posición de notas que pudiera haberle hecho falta allí. Ya para avanzar en mi estancia ahí, para el mes de diciembre, el hermano Daumier, que es un estudiante de 4º grado, me puso en contacto con las hermanas de la femenil de la iglesia donde él estaba dando ministerio, en la población que se llama Diezmero, que es a unos kilómetros, que serían como unos 8 kilómetros o 7 kilómetros en promedio de ahí de donde se encuentra el seminario. Las hermanitas estaban entusiasmadas en que yo pudiera darles un estudio, gracias a que Daumier les dijo que yo podía darles un estudio, y entonces ellas se animaron, y el tema que yo pude darles es ese tema que me acuerdo que la hermana Marta me decía: yo te conocí a ti dando el tema de la mujer en el plan de Dios en un miércoles de oración.
Y me llamó la atención porque yo no me acordaba muy bien de ese tema, pero da la coincidencia, que ya sabemos que es diosidencia, decía alguien por ahí, aparece dentro de los archivos que me llevo en la computadora estando allá en Cuba, lo reviso y empiezo a ponerle diapositivas, a darle un poco del tema de la Biblia libro por libro que pude desarrollar dando Génesis, sobre todo los pasos de la tentación o las etapas de la tentación para ceder a la tentación, de la caída. Entonces pude armar esta temática con 3 sesiones de 1 hora más o menos cada uno, y al terminar de esas 3 sesiones tuvimos un convivio, las hermanas, porque estaban celebrando uh, su fin su convivio navideño, Y pues ellas me mostraron, me expresaron haber sido bendecidas con ese tema. Entonces se pudo corroborar que era un tema de bastante de buena edificación para las hermanas. Entonces, cuando hubo oportunidad, pues traté de compartirlo con otras hermanas. En el sábado anterior a esas conferencias me estaba queriendo saltar este evento que tuvo el seminario, una cruzada evangelística que el seminario tuvo a su cargo, en donde todos los estudiantes, los que vemos acá en el fondo, son los jóvenes con el ministerio de adoración, o los hermanos con ministerio de adoración, que se encargaron de todas las alabanzas. Nosotros, los estudiantes, estuvimos yendo por las calles para compartir el evangelio, y tuve yo la bendición de acercarme donde había 3 personas, mujeres, allí como platicando ahí medio amigas, y nos dieron la oportunidad de que les hablara, y me dijeron los compañeros: Ana, ve tú, habla tú, que son mujeres. Y estando ahí, pues le comparto el evangelio, y Nori se entusiasma o se interesa en participar en la celebración de esa noche, escuchando la temática y el motivo, ¿no? Y estuvo presente y sí, hizo profesión de fe. Ella pasó, llevó a sus sobrinas y quería que ellas también pasaran, pero pues yo le insistía que no puede obligarlas, que deberá dejar que el Espíritu de Dios les hable y que ellas tuvieran la voluntad de entender de qué se trata esto. Y también tuve la oportunidad de, esperando en una bodega, que es donde ellos compran sus alimentos del mes y cosas así, ella está esperando el número que le corresponde para poder entrar a comprar, y se dé el número. Entonces empiezo a platicar con ella, y ella me empieza a expresar que ella sí conoce de Cristo, que ya ha estado en una iglesia, pero que ya no se ha congregado. Y lo que ella hace es que en ese momento y en esa plática tiene pues como la llamada de la atención de que necesitaba atender ese haber dejado, ¿no? Entonces ella decide asistir al culto y decide hacer su confirmación, o como confirmación de fe, o cuando estás que renovar votos de fe. Entonces ella está ahí ya. Sigo teniendo contacto con Teresa, con Nori no, porque no pude tomar el celular, pero sí con Teresa, y ella me dice que sí se empezó a congregar a partir de esas fechas, y ha sido toda una bendición. Estas fechas precisamente se llevó 2 semanas de vacaciones, pero en lugar de regresar acá a Guadalajara, porque era un costo que no era muy adecuadamente para realizar, pues un poco costoso para realizarlo solo por 2 semanas. Así, en esa ocasión, ida y vuelta, me parecía que podíamos pasar el tiempo allí en la estancia del seminario, y nos dimos cuenta, pues, en esa, en esa cruzada que hicimos en esa iglesia, es en playa, y en esa zona hay otro tipo de tiendas comerciales. Entonces, cuando hubo un recesito de descanso mientras empezaba el culto de celebración, me fui a caminar junto con la otra mexicana que está ya estudiante, y descubrimos que estaban en venta estos refrigeradores. Entonces entró la emoción de tener un nuevo refrigerador, pero la parte más chistosa es que yo pensaba: ¿puedo tener un refrigerador? Lo vamos a intentar comprar para poder tener nuestros alimentos para resguardar. Pero
entra la reflexión donde decías cómo tú quieres tener un refrigerador cuando el seminario no tiene su refrigerador adecuado. Este pequeño que vemos acá es el refrigerador que tenía el seminario, donde esta parte de arriba que congela no tiene ya la puerta que sella el frizz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le dan el nivel que necesita para congelar, se congelan las cosas de abajo y se cristaliza todo ya que está congelado. Entonces, esa parte era una situación que no podíamos tener, pensar, yo en especial que soy tan antojable, tan antojada de esto, tener un refrigerador para mí, una persona, cuando el seminario tiene algo pequeño. Entonces tuvimos pues la ocurrencia de que una hermanita, me acuerdo, cuando yo solicitaba que me acompañaran en oración, algunos de mis contactos, me acuerdo que me decía esta hermanita, cuando veas una necesidad en la que podamos ayudar, me invitas, me dices. Y creo que recibí por otro lado otra parecida petición. Entonces pensé que si podía yo hacer la convocatoria de que ofrendáramos para comprar este refrigerador que normalmente no se encuentra en las tiendas de comercio porque escasea mucho el producto de este tipo. Entonces yo estaba preocupada porque no quería que se acabaran y nosotros con el plan de estar en la colección de ofrendas para que pudiéramos comprar pues busqué la manera de hacer un adelanto de las cosas del el fondo personal que yo tenía y compartir con la tarjeta de la compañera porque tenía un límite de monto en mi cuenta y se hizo un conjunto ahí de personas que participaron. Un hermano de la iglesia de Villanueva tenía un camión para recoger el refrigerador, el hermano Daumier fue nuestro guía para llegar otra vez ahí a la iglesia de playa, allá en Betel se llama la iglesia, que era unas cuadras de ahí, la quinta y la 112, me parece que esa era la ubicación de esa tienda. Entonces fue todo un equipo lo que armamos para llegar hasta ese lugar y pues este día fue que trajimos el refrigerador y el día de, me parece que de fin de año, casi ya para fin de año que el el rector nos invitaba a cenar ese día a su casa. Yo estaba emocionada porque quería que ese día él recibiera la noticia de que teníamos este refrigerador para el seminario. Y tomaron el acuerdo de que no pueden quedar los dos aquí porque el espacio no les da para moverse con las ollas y que no se quería dar una cuestión de accidentes, entonces decidieron que este pequeño lo iban a poner en la habitación de nosotras mexicanas que estamos en un espacio un poco más independiente del dormitorio de los nacionales allá en el tercer nivel. Y este ha sido el refrigerador, el frío que así le llaman, que hemos estado disfrutando nosotros y de alguna manera nos ingeniamos para regularle mejor el frío y ponerle unas puertas de plástico para que pudiera mantenerse lo más posible el frío allí. Y sí, gracias a Dios se pudo usar sin tener que tener congelando todos los productos ahí en el refrigerador. Así que nos dio bendición no tener el nuevo, pero sí el que se estaba eliminando de la cocina. Y actualmente pues ahí sigue uno de los guardias del seminario cada 2 días. Tienen contratados 2 jóvenes cada 2 días de la semana se cambian ellos y me decía uno de ellos que gracias por el refrigerador porque ya tiene espacio suficiente para guardar los alimentos, porque ellos se encargan de darnos alimentos cuando ya los cocineros salen y si ya es en la tarde la cena, ellos tienen que darnos los alimentos y dicen tienen que guardarse estas ollas y si va a haber, si hay espacio suficiente, vean la diferencia de tamaño. Posterior ya para el mes de enero, ya volviendo a clases o casi en ese proceso, la hermana Silvia, que está aquí a la derecha, esposa del pastor Samuel Reyes, me decía que fuera a Guanabacoa a la reunión de mujeres y le platicaba del tema que yo ya estaba dando con las hermanas de Diezmero
que ellas habían expresado de bendición y que podía aprovechar a dar ese mismo tema acá, y ella mencionó que podría ser en el día de aniversario de la mujer bautista que celebraban del último sábado de enero. Todas ellas son hermanas de Guanabacoa, pero no de la misma iglesia. Unas son de la primera y otras son de la iglesia donde la hermana Silvia y el pastor Samuel Reyes, pero ella convocó y estuvieron aquí todas las hermanitas, que una de ellas me decía que quería que fuera a dar el mismo tema a su iglesia en la primera de Guanabacoa. No se logró concretar esto, pero miren, este es el grupo hermoso que pudimos hacer. Lo que había dividido en 3 días, ahora lo tuve que volver a juntar todo en un día, pero siempre fue un tema un poco largo, que es una de las situaciones que tengo yo, que me extiendo y me apasiono, pero fue esa una oportunidad, la bendición. Para mostrarles, esta chica de negro es la compañera mía de Diana, ella se llama, de Cancún, ella es mexicana también, y ella fue invitada también por la hermana Silvia, independiente, y cuando ya estamos esperando el transporte que nos va a llevar, ella sale y se sienta en la banca de espera, y volteo y le pregunto, ¿vas a ir? Sí, me invitaron. Oh, excelente, pues nos fuimos encontrando en ese momento. Para más adelante sigo yo caminando, porque hay muchas tiendas donde se venden productos que se usan tarjetas de tipo de crédito, pero el de débito, con que sean de Visa, se compra solo con tarjetas, no hay efectivo para pagar, no se acepta el efectivo, entonces estos productos son en dólar. Yo cada vez que puedo voy a tratar de descubrir una tienda que no he visto, una tienda que no sé qué puede encontrar en ella, porque si hay algo que me sirve, pues lo primero que pude darme cuenta es que si hay productos en esta tienda, entonces debe haber otra que tenga otros productos, entonces me voy a dar tours cada vez que puedo, y ya yo me encuentro, para empezar, una máquina que yo, Singer de hecho, y se puede decir de una calidad o componentes bastante altos, dijéramos así. Yo acá en México no tengo esa máquina, es muy austera la mía, pero cuando yo veo esa, que nunca antes vi otra con esa marca mexicana podía estar ahí en existencia, yo no quise pasarme la oportunidad. Algo parecido con el refrigerador, ¿no? Apareció, vamos a comprarla, tengo ahorita la cantidad que necesito para comprarla, no lo voy a dejar pasar. Si yo tengo ahora el dinero y esta máquina está aquí, este es el momento de comprar. Y pues me compré la máquina, y luego me entero que mi alumna de música también cose y es costurera, y me está enseñando a coser un bolsito que ella copió del original con tela. Entonces me está enseñando, y no tiene facilidad de usar los pedales que esa máquina tiene porque no es eléctrica. Entonces me di a la tarea de buscar una que no fuera de la misma el costo que yo tenía, pero que pudiera servir para que ella cosiera y se sostuviera, porque no tiene recursos personales sino los que su mamá y el esposo ahora de su mamá pudieran ofrecerle, porque está hospedada de Oriente, que vive ella acá en La Habana, en Occidente. Entonces, ahí mi pensamiento era, ¿cómo podemos darle bendición a esta hermana? Y pues se presenta la oportunidad de dejar esta máquina como una ofrenda, como una necesidad que se está requiriendo suplir en la iglesia de la Víbora con el Ministerio de Mujeres, que ellos se queden con la máquina y que sea una extensión de ministerio para mujeres en condición como la hermanita, que con la costura que pueda estar generando podrá tener recursos para alimentos propios y cosas que quisiera de su propia necesidad, de su propio interés y gusto. Y fue así, ellos han aceptado esta invitación, entonces se les hizo llegar la máquina como donativo, pero a la hermanita se le está permitiendo que ella disponga de la máquina para estar cosiendo como extensión del ministerio. Ya en los últimos días, como la casa de su mamá no es bastante amplia, es reducida, le da trabajo poder coser cuando alrededor siempre estaban circulando para un lugar y para acá y para allá en casa. Entonces se optó para que ella llevara la máquina y el templo a 2 cuadras de donde ella vive y poder estar en las mesas de
de los salones que tienen espacio suficiente y tienen la máquina y ella va a coser ahí, deja la máquina, está con suficiente espacio y luego se va a su casa y vuelve otro día y hace esto. Entonces fue una bendición tener este regalo, este ayuda de esta necesidad y de entregar esta máquina que la posee en realidad como posesión y pertenencia de la Iglesia de la Víbora, al Ministerio de Mujeres. También vimos otra necesidad en esas fechas, el papel escasea mucho de pronto y se daba una dificultad para poder hacer las impresiones de cosas que se necesitaban los compañeros, entonces me entero que si se tenían hojas, eso daba la oportunidad de tener mejores oportunidades para los estudiantes y entonces en una de las plazas que se llama Cuatro Caminos, ya habiendo conocido esas tiendas, porque entro a todas, donde encontré la máquina fue ahí en las Cuatro Caminos, la que yo compré para mí. Entonces empecé a caminarle porque yo preguntaba dónde encuentro hojas blancas, dónde encuentro hojas blancas y donde entraba a alguna me empezaron a decir que afuera por la calle principal de eh, Velascoaín, me acuerdo que mencionaron el nombre para donde yo me guiara. Había una papelería, no le llaman papelería, pero de artículos escolares, así me... Y ahí es donde me encuentro que no nada más había unas 500 hojas, sino un millar de hojas. Entonces, cuando pude, igual compartí con nuestros hermanitos de la red de oración para ver si querían participar en este otro motivo de necesidad y pudimos entregar este millar de hojas al seminario para que ellos imprimieran los exámenes y las tareas que los maestros querían entregarnos a nosotros, porque en realidad esa es la escasez que había entonces. Ya para las fechas de Semana Santa y Pascua, en Semana Santa, la hermanita Natalie me decía que quería que las mujeres participáramos con un himno especial el día de Domingo de Resurrección. Y escogimos un himno, o sea, un canto especial, pero un himno, y es ese himno, un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel. Ese canto es todo el mensaje de resurrección, de la muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesús. Y entonces, pues nos dimos a la tarea que yo me quedaba todo el martes desde la junta de líderes, hacía visitas en la parte de la mañana, luego se hace el almuerzo con los líderes ahí en la iglesia y luego después del almuerzo le daba la clase a la hermana que se encuentra aquí sentadita, luego ella se integró al coro de las mujeres y ya para terminar ese día nos dedicábamos al ensayo. Aquí hay un piano un poco viejo, pero todavía medio funcionaba, entonces aproveché yo a que de ahí pudiéramos ensayar. Y pues aquí estoy haciendo un dúo, ellas son la parte sopranos y nuestra hermana Daily, que es una misionera que estuvo 5 años en Colombia y estaba recién llegada de que se terminó su tiempo de visa y no se le renovó en el país, entonces regresa a Cuba porque ella es cubana y está ella buena, es maestra del seminario en el Ministerio de Adoración, dando clases de música porque es su carrera, entonces ella solfea muy bien, entonces ella se está defendiendo ante 2 sopranos y ha sido un tiempo de bendición grandísimo. Presentamos ese canto en el culto del domingo de resurrección. Los hermanos están cantando más himnos contemporáneos, entonces cuando nos escuchan cantar se emocionan tanto que de la emoción terminan aplaudiendo, porque esa es una forma de expresar que están gozosos. Terminan aplaudiendo, los encargados de adoración se dan cuenta que tienen que retomar el coro de la iglesia, que siempre fue muy distintivo en toda la zona de La Habana, y dijeron, tenemos que revivirlo y vamos a pedirle la ayuda a la hermana y me invitan a participar. Entonces yo digo, adelante, si el Ministerio de las Mujeres puede apoyar a la iglesia con mi participación como parte del Ministerio de Mujeres, pues si Natalie, que es mi jefa, yo digo así, me dice que sí, pues adelante. Entonces lograron contactarse uno con el otro y aceptamos. Entonces empezaron a ensayar el coro y se empezaron a hacer la selección de los himnos que se iban a cantar con relación a la familia. Entonces fue de gran bendición tener este tiempo.
Más adelante, ya para el mes de, fueron tres módulos de 2 meses que tuvimos la materia de español, que fue relacionado con las materias, fue la materia más complicada que tuve, porque muchos de nosotros no hemos podido uh, de mantener nuestros estudios de universidad con estas materias. Entonces, yo no recuerdo cuándo fue mi último tiempo de clase de español. A mí me costó mucho trabajo reconocer, sobre todo que como es un país diferente, hay términos y conceptos que se llaman de otra manera. Y si yo sabía alguna noción de español, pues me costó trabajo como empatar un concepto con otro para entender que me pedían en realidad que yo debía saber identificar ahí. Entonces recuerdo el detonante que me hizo darme cuenta que no iba a ser fácil nada más hacia la ligera tratar de pasarla, que si las otras de alguna manera ya eran recalentadas, porque tuve el tiempo de seminario entre el 94 y el 98 en el de Seminario Emanuel de nuestra convención regional Emanuel acá en Guadalajara. Ahora, después de tantos años, yo trataba de recordar y era más fácil recordar, pero español no fue así. Recuerdo que la detonante fue que la maestra meneó la cabeza mirando mi resultado del examen de diagnóstico y me hizo darme cuenta que yo estaba haciendo un ridículo allí con esa calificación y yo me quedé tan apenada que dije, yo no vine acá a hacer el ridículo. Y me acuerdo que ese fue el detonante porque me puse a estudiar el libro que nos dan de texto y lo leía antes de llegar a la clase y luego después de la clase lo volví a leer para reforzar. Entonces empecé a acumular un poquito más los conceptos, un poquito más las ideas y poco a poco pude tener un mejoramiento de mi clase, pero fue una vergüenza al principio. Entonces, algo que fue de gran bendición es que la hermana es una hermana que ha enseñado por muchos años, entonces se puede decir que era de la vieja guardia en la enseñanza. Y nosotros somos una variedad, si se pueden dar cuenta, somos de diferentes edades, diferentes niveles de académicos, de estudios, entonces muchos batallamos bastante, los mayores sobre todo batallamos bastante para esto, pero entonces la hermanita de pronto concretaba los temas y no nos decía una manera de ejemplos que pudiéramos entender y siempre se hacía un confrontar de inconformidad de la mayoría. Pero yo no me uní a ese pensamiento, me di cuenta que era importante de mantener un nivel intermedio que me permitiera tener uh, una como, como un enlace de los que tienen pues razón de sentirse inconformes y de los que no necesariamente todo está perdido. Hay cosas que podemos aprovechar que sí está ella presentando, ¿no? En su exposición y sobre todo porque a ella le agradaba verme como extranjera y entender que puede compartirme de su aprendizaje, de su enseñanza, y eso también fue favorable para yo poder expresar algunas dudas y que ella se diera cuenta que lo tenía que explicar de otra manera y de alguna forma Dios me permitió ser ese enlace entre esas dos situaciones, el que quiere uno pelear y reclamar y el que quiere uno rescatar lo bueno que se está logrando. Y pues miren, aquí está, ella es la hermana Magali y nosotros somos el grupo que pues ya estamos así como diciendo, ay, logramos salvar terminar nuestro tiempo de sufrimiento, porque en realidad sí era muy complicado, no logramos a tomar al máximo porque es mucho contenido y son 6 meses nada más, 2 meses de cada bimestre y es mucho material. Pero lo que sí fue muy valioso para ahora que vimos la clase de homilética, porque cuando tú quieres un sermón expositivo, tú buscas la redacción del texto y buscas sus palabras clave o sus raíces del hebreo, del griego, y necesitas tener el español muy, muy dominado. Entonces fue de gran bendición actualizar esos conceptos. Gracias a Dios por esto. Y estuve pues gozando esa satisfacción porque tuve una mención honorífica de parte de la maestra en mi último módulo con ella.
Una de las personas que pude visitar es la hermana Florinda. La hermana Florinda tiene 85 años y estuvo ayudando en la formación de discipulado de muchas de las hermanitas de la femenil. Entonces recuerdo que siempre la mencionaban y la mencionaban, pero yo no la conocía. Entonces de pronto aparece su nombre en la lista de visitas que yo tenía que hacer. Y llego un día y no lo encuentro, llego otro día y no lo encuentro. Total, ese martes decido que voy en la tarde y en la tarde la encuentro a la hermanita y me dice, Dios me dijo que ya me debo empezar a congregar. Y me dio mucho gusto porque me entero que quiere ella participar en el coro y después de que estoy ahí en su casa hay que ir al ensayo del coro y cuando se arregla ella, a la mitad del ensayo llega y empieza a participar en los ensayos. Fue una gran bendición platicar, conocerla. Y entonces me platica en esa primera cita que tuve con ella que tenían esta dificultad de que las vigas están ya tan afectadas de óxido que sus familiares le dicen que tiene un riesgo cada vez que se quiere subir a tender la ropa, porque aquí usan para eso. Decidieron bajarse de ser los cuartos de dormir acá arriba, decidieron bajarse a la parte de la sala y ahí tienen las camas. Su nieto tiene cama por un lado, ella por el otro lado, porque esta condición de arriba ya está de riesgo. Entonces ya ni siquiera para subirse a tender ropa le recomiendan sus familiares. Entonces yo me entero de esto y para estas fechas el pastor Víctor Reyes, que es compañero de seminario en Lomas Verdes en México, de nuestro pastor Alfonso Méndez, se conocen ellos de estudiantes, pues él está pastoreando el hermano Víctor Reyes en la Florida. No recuerdo ahorita qué población de la Florida, pero él está haciendo intercambio misionero con grupos que vienen a Cuba al seminario y participan, se alojan allí, luego trabajan en alguna iglesia con alguna conferencia. Y llegó exactamente en esas fechas cuando yo estoy platicando con él, como si pidiera, me diera una consejería de pastora con el ministerio, apoyándome con el ministerio como consejero allí. Le cuento esta historia de la hermana Florinda y dice, mira, una hermana de la iglesia de donde yo estoy me dio una ofrenda que me dijo que necesitaba ser para una familia que no tuviera familiares en el extranjero que estuvieran recibiendo algún beneficio ya, sino que pudieran ser familia que no tengan una persona, una familia que no tenga ese apoyo ya. Y yo le digo, pues la hermana Florinda, no, que yo sepa, no tiene ningún apoyo, podría ser para ella. Entonces para mí me nace la esperanza de que ella va a tener la solución para ese techo. Y cuando llega el día que tiene que entregar, yo no estoy en ese día, en esa reunión, y la hermana Natalie, que es quien recibe la noticia y el plan que tiene el hermano Víctor, pensó que se trataba de otra familia, entonces van con esta familia y le entregan la ofrenda. Cuando yo me doy cuenta de esto por otras personas, entonces me entró una tristeza donde yo decía, y el gusto que ya tenía de que la hermana iba a recibir, entonces fue que vuelvo otra vez a pedir a nuestros hermanos de la red de oración si querrían participar con esta tarea. Todavía yo no tenía un presupuesto, yo todavía no sabía qué cantidad de dinero había que necesitar para esto, pero yo empecé a convocar, vamos juntando durante este periodo ofrendas y vamos viendo cuánto se va a necesitar. Cuando tengo la oportunidad de contactar al nieto de la hermana, me hace saber cuál es la cantidad y cuando llego a ese momento exacto, yo veo que logramos la meta. Entonces le hago saber a los hermanos que hemos logrado contar la cantidad que ellos habían presupuestado para esa meta, para ese trabajo. Entonces hicimos la entrega del dinero y ellos estarían haciendo este arreglo con la ayuda del yerno de la hermana Florinda, que es alguien entendido en esas cosas. De hecho, el nieto mismo es entendido en la albañilería, iban a hacerlo en familia para que pudiera rendir más ese gasto. Entonces fue una de las bendiciones también que Dios nos permitió, pues, bendecir a esta familia, ¿no? En estas fechas ya para el último mes, estamos en mayo y yo estoy dándome cuenta que
el ministerio que Dios me ha llamado es a hacer estudios bíblicos de manera profunda de la Biblia, conocer a Dios de manera eh, más entregada, diríamos, profunda de la Biblia. Entonces me doy cuenta de que no estoy trabajando en ese desarrollarme en el estudio de la Biblia de manera profunda. Y ahora que me apasionó, al tener la clase de homilética, siempre me apasionó la predicación en el púlpito y de manera, la temática, la manera expositiva. Me quedó claro que si yo voy a dedicarme a estudiar la Biblia de manera profunda y así enseñar a la iglesia a que se estudie de manera profunda, la predicación de sermones expositivos estaría en conjunto con ese plan de ministerio que yo estoy entendiendo, pues que así fue como Dios me llamó a servir, ¿no? Yo estaba de estudiante, yo estaba de trabajadora con la Unión Nacional de Jóvenes y íbamos a campos misioneros de la Unión Nacional de Jóvenes y trabajar también con la Sociedad Auxiliar de Señoritas a nivel nacional, con las brigadas de servicio cristiano, yendo también a los grupos más originarios, dijéramos, o zonas más remotas de Oaxaca, por ejemplo, Zapotecas o los mayas, en Becal, Campeche, recuerdo, en Oaxaca, y también fuimos a Hidalgo, en Atamazunchale, donde los náhuatls, y ahí en especial en ese lugar fue donde yo observaba cómo la gran cantidad de miembros de esa iglesia o de las iglesias que veía era muy notorio que no tenían un conocimiento de la Biblia profundo, era un poco más superficial y me parecía escuchar la llamada de es necesario que se estudie la Biblia a profundidad. Y yo sí estoy percibiendo esa necesidad y ahí fue donde yo respondí, quiero ayudar, yo quiero ayudar en esa parte. Esa fue la forma en que yo recibí el ministerio, el llamado al ministerio del Señor, de parte del Señor. Entonces, para este último mes yo quiero ejercer un poco más esa parte de estudios bíblicos y esa parte de predicar al frente de en los cultos de alguna iglesia. Entonces me entero que la única manera de que una mujer pueda estar predicando en un culto, por ejemplo, es que sea una iglesia que no tenga un pastor que esté al frente de ella. Y para estas fechas me entero que hay una iglesia que es nieta de la iglesia de la víbora, que su pastor murió hace como un año y la esposa quedó al frente de la iglesia, pero ella está pidiendo auxilio, pidiendo ayuda para que puedan apoyarle porque siente un cansancio ya de estar en esa tarea y sobre todo porque no ha vivido su duelo, ella perdió a su esposo, entonces está en una situación de urgencia, ¿no? Y cuando me doy cuenta de que yo necesito ejercitarme en esta, pues mejor, perfeccionar en esta área, le pido apoyo para ser una misionera prestada a la iglesia pequeña, porque la iglesia de la víbora organizó a la iglesia de Dolores y la iglesia de Dolores organizó a la iglesia que se llama Cristo Central. Entonces a ellos les pareció una buena idea y todo el mes de junio me prestan a la iglesia. Me entrevisto entonces con la esposa del pastor que falleció y me da la tarea de que apoye dando estudios con los niños y si fuera posible que pueda predicar, pues ya vería, porque recién están con 2 meses de tiempo que invitaron a un pastor para que estuviera al frente con ellos. Y del sábado que yo tuve la cita con ella, con la hermana misionera, al domingo, al día siguiente, estaban celebrando su 8º aniversario, pero con 15 de ministerio en esa zona, y estaban celebrando el domingo por la tarde el culto de aniversario. Entonces surgió la necesidad de que el programa de música que tenían planeado pues se estaba cancelando por enfermedad de quienes iban a participar y cuando me estoy en esa entrevista enterando de que está ese vacío de espacio del programa, entonces me integro ya a apoyar con un dúo de flautas.
Ella es Salomé, que es hija de otros misioneros que estuvieron en Colombia. De hecho, ella estuvo y está llegando de Colombia después de 5 años de misioneros, sus papás y todos como familia, y la conozco que ella tiene un nivel muy bueno de orquesta porque ha estado participando en una orquesta y me invitan a que yo le ayude dándole alguna clase de mejoramiento. Cuando me doy cuenta, ella tiene más habilidad que yo en la flauta. Yo tengo más desarrollo en el sonido y en la lectura, pero ella tiene mucha habilidad en la destreza, rapidez. Entonces empezamos a armar un dúo de flautas con un material que estoy llevando de acá de Guadalajara. Y este día, pues, era nuestro primer día de haber participado con la iglesia de donde es miembro Salomé, que es la iglesia del Cotorro, que así se llama el otro municipio. Entonces ya teníamos esa música y le estoy pidiendo, ¿me acompañarías a participar acá en el culto? Ella me dice sí. Entonces aquí estamos en nuestra presentación de ese dúo en ese culto de celebración. En este culto el pastor no pudo llegar porque recién cae enfermo. Y al caer de enfermo, este es un domingo en la tarde, el siguiente miércoles él estaba a cargo del estudio bíblico, entonces la hermana misionera le dice, pues dejemos que la hermana dé el estudio. Entonces aprovecho que la iglesia es gran cantidad de miembros, son mujeres, más que hermanos varones, y que son las más activas constantes en la asistencia. Entonces yo opto por el tema de la mujer en el plan de Dios. Entonces empiezo a dar el primer tema el miércoles, sigue el hermano enfermo, el pastor enfermo, entonces le ofrece la hermana misionera que yo dé la predicación del domingo, y precisamente fue mi predicación que presenté en la clase de homilética que titulé La mujer que pelea las batallas de Dios, que está basada en la historia de Débora y Barak. Entonces sigo pensando que va a ser de bendición porque son más mujeres que las que son miembros. Entonces doy el tema, la predicación del domingo. Vuelve y sigue el pastor entre que sigue su convalecencia, porque fueron como 2 semanas que lo tumba la enfermedad, ¿no? Lo deja en cama. Entonces, para el segundo miércoles estoy completando el tema de la mujer en el plan de Dios. Y ya para el siguiente domingo, el segundo domingo, el pastor logra ya estar más restablecido y predica y está en la iglesia, en el culto, pero él me conoce y sabe que estoy ahí para hacer el ministerio, servir en ese mes, y me deja participar en el siguiente culto de estudio bíblico del miércoles. Entonces ahí aprovecho a dar un poco el enfoque o el, el tema que quiero presentar para estas fechas es el ayuno, que ha sido un tema que he podido observar que las hermanas tienen como una tarea muy fuerte. Cada sábado se reúnen para orar por esa zona porque ha estado atacando mucho la drogadicción, y recién en estos últimos días reciben la noticia de 4 personas fallecidas, 2 de ellas por sobredosis, y entonces están alarmados porque eso está desbordándose ya o siendo muy recurrente esas noticias de fallecidos por esa práctica de la drogadicción. Entonces ellos, sobre todo las hermanas que les menciono, se dedican a ayunar en sábados y orar para que Dios les indique qué ministerio van a realizar con este grupo de estas características de drogadicción. Entonces, tuve la oportunidad de reforzar el ayuno bíblico que desde el Antiguo Testamento, aunque no pude avanzar al siguiente miércoles porque ya para entonces se terminaron las clases del seminario, entonces se completó el tiempo de estar allá, pero fue una gran bendición. Los sábados me pude reunir, sería, perdón, la foto donde estoy platicando mucho y sin avanzar aquí con las imágenes, pero aquí estoy presentando el plan de la mujer en el plan de Dios. Tenía yo la computadora porque el televisor que se encuentra en la parte, voy a regresar a la toma anterior, el televisor que se encuentra acá al fondo no lo pudieron usar este día de la celebración
Algo pasó, no sé si con los cables, pero no entendiendo yo qué era lo que lo había hecho no funcionar, yo entendí que estaba dañado suficiente para no funcionar. Entonces me llamó la atención cuando yo quiero presentar mi tema con las diapositivas, pues trato de hacerlo con la computadora, pero empieza a ver la inquietud de que podríamos aprovechar a bendecirles con un televisor, porque es importante que tengan ellos como no solo tener las alabanzas, porque de ahí, sino que también puedan tener la letra y de ahí seguirlas. Entonces yo veía las próximas participaciones que yo tuviera con una necesidad de un equipo así, y este pequeñito pues no se alcanza a ver para todas. Entonces empiezo a inquietarme con esa y vuelvo a invitar a los hermanitos de la red de oración, hermanitas, hermanitos de la red, para si quisieran cooperar para comprar un televisor. Y cuando ya para esto es mi primer miércoles, yo me entero el domingo, este es mi primer miércoles, entonces yo no me aguanto. Viene el domingo, viene la reunión de los niños y yo ya no me aguanto. Entonces, ¿qué hago? Me llevo el televisor que yo tengo, y con el propósito de que si se completa la cantidad para comprar un nuevo, sea el nuevo el que les entregue, pero si no, mejor hacer de una vez uso del que yo tengo para que ellos lo tengan ya. Entonces, esta fue la primera clase que tuvimos con la pantalla, el televisor, y es la clase de los niños. Aquí estamos con la clase de los sábados, que fue lo que me decía la hermanita inicialmente, que trabajara el Ministerio de los Niños. Y este fue el primer grupito de niños que se llegó, y esta es una de las hermanitas miembros de la iglesia. Acá se encuentra al fondo otra hermanita, ellas apoyando ahí para cualquier disciplina que los niños pudieran dar, ¿no? En la segunda semana, otra semana, otro sábado, y vimos el plan. Esa fue la creación de Dios, y este fue Dios creó, formó al hombre, y vimos cómo Dios con la expresión de formar, como tomar la masa o sí, y amasar con las manos. Los niños amasaron la plastilina para formar a su propio hombre, ¿no? Su propio, y se hizo una colección de todos los, los hombrecitos que se crearon ahí. Ya para el cierre de mis estudios de este año, pues Dios me permitió que todas mis materias fueran con la máxima calificación. Allá se califica sobre 5, fueron 4 materias por cada módulo, entonces son 4 por 4, 16 materias, y todas las pude lograr con 5 puntos, a excepción de una fue la única que no, pero sí me di cuenta que ya era el colmo que solo fuera una, porque en realidad con tantas actividades que en las que me distraía, además de tratar de conocer mis alrededores por caminar y ver de un lugar a otro lo que me rodeaba, pues yo era el colmo que no nada más una fuera, pues es el colmo, ¿no? Porque en realidad sí descuidaba bastante mi tiempo de estudios con tanta situación. Entonces él es el pastor Delvis, que fue el día de exámenes, es esta foto, el examen. Él decidió que éramos un grupo especial, que no tenía su examen final para hacer, pero no quiso optar por el examen, porque cada presentación entregábamos completa entrega, hacíamos una completa entrega en cada presentación con cada equipo que exponíamos o presentábamos. Entonces él quedó bastante satisfecho con nuestras participaciones y decidió eliminar el examen y dejar las exámenes que hacía de preguntas escritas por semana que se hacían, y las participaciones de equipo y tareas de investigación que se hizo, y nos dio nuestro promedio. Se puede decir que el gran grupo obteníamos el 5. Esta era una de las clases que más como parejo pudo quedar el grupo en 5, en mayoría. Y pues esa fue la gran bendición que Dios me permitió de poder terminar este año con todas estas materias, y yo espero en Dios me conceda poder entregar un poco más de concentración y de dedicación a mis estudios, porque si Dios permite, pues estoy regresando ya este próximo sábado. Hoy estoy grabando en día jueves, mañana viernes tengo que estar a las 9 de la noche en el aeropuerto para viajar
por la madrugada hasta llegar a mediodía, el día 22 sábado, allá a La Habana, donde espero participar en estos temas que ya ahora les he mencionado, pues mandarlos o llevarlos a otra iglesia que me abra las puertas, predicar este tema de la mujer que pelea las batallas de Dios y todas las oportunidades que pueda tener en este verano. Pues ese ha sido el plan con el que he podido ya concretar mi estancia y pues hice mi regreso para estas fechas. Algunos compañeros ya me han abierto las puertas para participar en la población de Guayo, por ejemplo. Voy a tener la oportunidad de en agosto estar colaborando con ellos y pues el maestro de la clase de familia, ética familiar, también me dice que le gustaría que fuera a participar en su iglesia, aunque nunca aclaró o me concretó si podía yo dar un estudio bíblico, pero dice, vamos a ver en qué le puede ayudar a las hermanas o participar con las hermanas, que yo espero que así sea. Entonces es mi propósito poder ser de bendición antes de empezar las clases, que aunque esperaban que hasta graduar seamos los que estemos así colaborando con las iglesias, pues yo no me puedo aguantar el poder conocer las diferentes iglesias, no solo de La Habana, ¿no? Sino de otras poblaciones, de otras provincias, ¿no? De la isla. Y es una bendición, pues, que Dios me ha concedido. También adelantarles que estuve buscando un lugar donde quedarme para estas fechas que regreso y no tenía manera de poder hacerlo en la habitación que el seminario me estaba proporcionando, pues llegan voluntarios a trabajar en la misma fecha que yo llego. Entonces me tengo que salir de ahí para que ellos, porque deben haber como hasta 8 o 6 personas, a 8 en esa habitación y yo era sola, entonces no se podía. Entonces Dios me permitió conseguir con la hermana Daily, ¿se acuerdan de la que canta y lee notas, que es maestra, la misionera? Pues ella tenía una casa que podía rentarme y gracias a Dios voy a estar ahí, ellos en la planta de abajo y yo en la planta de arriba con una casa que va a tener mi espacio personal. Tendré allí manera de poderme cocinar, de poder hacer mis cuestiones personales de aseo, de dormir, de estancia allí con una casa que Dios ha permitido que esté a mi disposición desde antes de yo estar de regreso y gracias a Dios porque allí es donde voy a pasar ya todo este ciclo escolar del segundo grado, todo este ciclo, si Dios me permite, voy a tener esa bendición de estar en ese lugar y que Dios me permita poder gozar ese espacio y tener los requerimientos que mis alergias me están demandando, ¿no? Que es lo que me ha de pronto alterado bastante emocionalmente y anímicamente. Mi estancia ya ha sido bastante fluctuante con relación a ese choque de mis alergias y situaciones así. Pues este es mi testimonio, yo sé que se extendió bastante, pero es un gozo poder recordar todo lo que vivimos. Y pues aquí se ve el gran grupo que somos, que incluye a estos que se rezagaron, que les mencioné, que se rezagaron y que de pronto se integraron a nuestro grupo. Dios nos permita mantenernos todo el grupo completo avanzando con apoyo, ¿no? Unos con otros y Dios nos bendiga en este estancia. Les pido que nos apoyen en oración y Dios les bendiga también con este testimonio. Gracias.